Información de los casos Purga y Metástasis revela las rencillas entre los capos de las mafias narco y cómo fue asesinado Leandro Norero. Las tomas de muestras genéticas a presos son parte de un nuevo censo en 16 cárceles y se usarán en una base de datos que incluirá, entre otros, a policías y militares. Ecuador sigue exportando más de lo que importa, pero las cifras del 2023 son menores a los resultados del 2022. El Instituto de Meteorología alerta que los territorios que soportaron calor y radiación extrema desde el fin de semana tendrán fuertes lluvias desde esta noche. El dengue se propaga sin control en Brasil. Los contagios suman un récord histórico de 1.800.000 y 561 muertos. Las noticias en Televistazo con María Isabel de Leve y Gabriela Baer. Amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Televistazo. La jornada informativa arranca con más revelaciones en torno al caso Metástasis. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi, y así es. Amigos, buenas tardes. La Fiscalía ingresó a Marcelo Lazo, amigo del narcotraficante Leandro Norero, a su sistema de protección de testigos. Cabecillas, los arreglos de cuentas. Marcelo Lazo, amigo de Norero, ratificó que el narcotraficante sí está muerto y que él fue el encargado de reconocer el cuerpo. Cuenta sobre el problema entre bandas que originó el asesinato. Aquí la segunda parte de la versión que rindió ante la Fiscalía. Marcelo Lazo Saavedra, quien compartió pabellón en la cárcel de Cotopaxi con el narcotraficante Leandro Norero y fue su amigo cercano, asegura que estuvo con él antes, durante y después de su asesinato. Él contó a la Fiscalía que todo se originó en una riña entre bandas por el proceso de paz que impulsaba Norero. Esto molestó a los líderes de los Lobos y Tiguerones. Empezaron las negociaciones con los Choneros, con Fito y con Junior. Hablamos también con Choclo, que era el jefe de los Lagartos. Se habló con Willy. Él intentó también hablar con Pipo y al final ellos no querían soltar el mando de su organización. Unas 2 semanas antes de que lo maten, nosotros subimos al pabellón A1 a una reunión con alias La Rata, que era el representante de los Tiguerones, y discutieron porque dijo que no meta a su organización. Salimos de ahí y ya se dieron los problemas. Lazo dijo que le tendieron una trampa a Norero el 3 de octubre de 2022, día del asesinato, y que alias Brazudo, uno de sus hombres, lo traicionó. Vino un muchacho que le decían Zeus y nos dijo que había un muerto en el área de Máxima y que lo requerían a Leandro para que solucione. Nosotros fuimos porque Brazudo supuestamente le estaba copiando a Leandro. Ingresa Leandro y le cierran las puertas. Proceden a ejecutarlo. Brazudo da la orden y la primera persona en meterle la puñalada fue alias Personal. Pero Brazudo es el que da la orden y ahí es que los muchachos se botan encima de Leandro y empiezan a matarlo. Enseguida empezó el protocolo de amotinamiento, relató el amigo de Norero, y le pidieron que reconozca el cuerpo. Yo estoy seguro que él está muerto. Yo vi el cuerpo descuartizado porque Israel no lo pudo reconocer. Cuando estaban recogiendo los pedazos, me pidieron a mí que por favor vea los tatuajes para ver si era o no era él, porque Israel estaba muy mal y Maribel ni se diga. Tenía el nombre del hijo por acá abajo, tenía un león grande aquí, tenía una águila aquí, tenía bastantes tatuajes, era fácil de reconocer. Israel y Maribel son los hermanos de Leandro Norero que también estaban presos en la cárcel de Cotopaxi. Lazo contó que los rescató, aguantaron una balacera hasta que llegó un bus que los trasladó a otras cárceles. La Fiscalía ingresó a Marcelo Lazo Saavedra a su sistema de protección en calidad de testigo y también pidió al juez del caso Metástasis que fije fecha para receptar su testimonio anticipado. Leandro Norero, Junior Roldán y Samir Maestre, 3 cabecillas de grupos narcoterroristas en Ecuador, fueron asesinados por orden de alias Pipo, el jefe de los Lobos que opera desde Europa, según Mayra Salazar. En los chats que fueron extraídos de su celular y que forman parte del expediente del caso Purga, la procesada evidencia su cercana relación con el mundo criminal. Luisa María Heredia con el informe.
Desde Europa, donde se radicó una vez que salió de prisión, Wilmar Chavarría, alias Pipo el Máximo, cabecilla de la banda de los Lobos, buscaba tener el control del crimen organizado en Ecuador. Para lograrlo, según Mayra Salazar, ordenó asesinar a los jefes de otras bandas. En octubre de 2022, por ejemplo, fue él quien realmente dispuso matar al narcotraficante Leandro Norero, o al menos así lo afirma la procesada del caso Metástasis en una de las conversaciones de su celular que fueron extraídas por Fiscalía y forman parte del expediente del caso Purga. En ese mismo diálogo, que data del 20 de noviembre de 2023, le cuenta al magistrado que otra de las víctimas de Pipo es Junior Roldán, el cabecilla de los choneros. Yo conocí a Pipo en el 2017. Tenía, no sé ahora, el ojo izquierdo mocho. Ese ojo izquierdo mocho se lo hizo JR hace muchos años. Le clavó una vaina y lo dejó tuerto. Por eso su alias es Pipo el Tuerto. Eso fue un cariñito nomás. ¿Y quién cree que mató a JR? En Colombia. Lo mató Pipo. Pipo tranza con el cuñado de él, uno de los cuñados de JR. En conclusión, Pipo es el líder. Ya no son los choneros. Fito es un al lado de Pipo. El relato de Salazar coincide en gran parte con la hipótesis que maneja la policía. Junior Roldán, tras huir del país después de que lo intentaran asesinar en el Triunfo donde residía, se fue a Colombia. Vivía en una finca situada en Antioquia. Allí, en medio de una fiesta, lo asesinó su cuñado. Y de acuerdo con las historias de Mayra Salazar, Samir Maestre, cabecilla de Mafia 18, es otra de las víctimas de Pipo. Samir y Pipo estaban juntos en Europa. Pasa el tiempo y Samir agarró todas esas rutas y tuvo más poder. Y ahora tuvo pitos con Pipo y fue Pipo quien lo mandó a matar. Ah, Pipo es el que le da de baja a Samir. Yes. Alias Samir consta en el parte policial lo asesinaron mientras dormía en una urbanización privada de Guayaquil. En otro chat con la usuaria Steffi, hija 2021, quien llama madre a Mayra Salazar, lamenta el asesinato del criminal. ¿Viste lo de ese? Lo que hace el dinero, el poder, está jugando con fuego. Cada día nos quedamos sin amigos. ¿No has hablado con F? No, ma. Es el único que nos queda. Mayra Salazar tenía una estrecha relación con el mundo criminal, concluye Fiscalía. De hecho, en la teoría del caso Metástasis, la ubica como pareja sentimental de Leandro Norero. Esta tarde se debatirá una resolución para reconocer la institucionalidad de la Fiscalía, pero desde Construye, que buscaba el respaldo a la fiscal Diana Salazar, aseguran que se busca más bien pedirle una rendición de cuentas a la funcionaria. Patricio Díaz tiene la postura de los bloques. La resolución que tratará esta tarde la Asamblea se puede convertir, lejos de un respaldo, en un pedido de rendición de cuentas a la fiscal Diana Salazar. Eso preocupa a Construye. El proyecto propuesto por el presidente del Legislativo con su bloque habla de reconocimiento y no de respaldo. Pero lo que más cuestionan es que además de Metástasis y Purga, se pide a la fiscal información sobre otros 7 casos. Esto, dicen, transforma la propuesta, dejando de lado un supuesto apoyo. Creemos que es una especie de rendición de cuentas que le quieren hacer a la fiscal general del Estado y ser los campaneros, es decir, tener información privilegiada, claro, de los 2 casos en donde ellos están directamente preocupados por el tema del caso Purga y el caso de Metástasis. En el correísmo reconocen que para ellos es importante que se entregue información sobre otros casos. Nuestro criterio es que si son funcionarios que en el ejercicio de su trabajo identifican algún tema y lo explotan como lo están explotando, ok, pero eso no significa que debamos insistentemente hacer reconocimientos o respaldos, porque el funcionario en todo caso habla a través de su trabajo. En el Partido Social Cristiano defienden la resolución del presidente de la Asamblea y aseguran que el reconocimiento a la institucionalidad que se propone es un respaldo tácito. Justifican que se pide información a la fiscal. De ninguna manera se debe tomar como una rendición de cuentas, pero el pueblo y el país también necesita saber cuál es el estado global. El oficialismo inicialmente se pronunció a favor de la resolución, pero se mantienen en diálogos, mientras independientes y otras organizaciones analizan la propuesta. Los votos no están garantizados y el respaldo que en inicio se proponía a la fiscal no parece consumarse. Petróleo, una industria relegada. Expertos petroleros coinciden en que la inversión para mejorar la producción petrolera en Ecuador es baja.
Ni Petroecuador ni los consorcios privados a cargo de los campos gastan en exploración. Diego Puente con la explicación. La inversión para mejorar la producción petrolera en el país es casi nula. Las empresas públicas no tienen los recursos y las privadas prefieren no arriesgarse. Lo dice Fernando Santos Alvite, exministro de Energía. Según el exfuncionario, de los 4.000 millones que son parte del presupuesto de Petroecuador, la mitad se destina a costos operativos. El resto apenas mantiene funcionales los campos existentes. 40 millones sirven para aumentar la producción de crudo. Según el exfuncionario, de los 4.000 millones que son parte del presupuesto de Petroecuador, la mitad se destina a costos operativos. El resto apenas mantiene funcionales los campos existentes. 40 millones sirven para aumentar la producción de crudo. El Ecuador se concentra solo en campos ya descubiertos para producir petróleo. Estos se van agotando. Se puede mejorar el factor de producción con sistemas de recuperación secundarios, pero son caros y requieren tecnología. Del total de bloques, el 80% es operado por Petroecuador y el 20% por consorcios privados. Nelson Baldiún, experto en energía, dice que las últimas grandes inversiones del sector privado fueron el oleoducto de crudos pesados. Esto fue en 2001, con 1.474 millones de dólares y la asignación del campo Auca, uno de los más importantes en el modelo de contrato de prestación de servicios hace una década. Las empresas no arriesgan, según él, por falta de seguridad jurídica y porque están estancados procesos de renegociación para ampliar los daños de operación en los campos. El tema de ronda intracampos, de renegociación de contratos, no se ha dado básicamente por procesos burocráticos, porque muchos de los funcionarios públicos no quieren tener problemas con la Contraloría. Se suma, según Santos Alvite, el contrato de prestación de servicios que se impuso en el gobierno de Rafael Correa en 2010. Este modelo no reconoce gastos de exploración de pozos que no salen productivos y esto desalienta la inversión privada. La exploración también es incipiente desde el sector público porque los gobiernos no dan el dinero a Petroecuador para que arriesgue en pozos exploratorios. Los ingresos petroleros cubren su propia producción, la importación de combustible y otras asignaciones establecidas por ley. Solo el 9% se destina al presupuesto general del Estado. Adriana Bermeo con el informe. Hablar de Ecuador como país petrolero podría conducir a una deducción simple, que gran parte de los recursos que se obtienen de su extracción se utilizan para pagar los gastos del presupuesto general del Estado, pero ya no es así. Las cifras reveladas por el Ministerio de Economía y Finanzas como parte de la proforma presupuestaria para el 2024 muestran que los ingresos petroleros básicamente cubren su propia producción y el pago de las naftas para refinar. El ingreso, que representa la producción de 156 millones de barriles anuales, será 14.340 millones de dólares. Pero de ese monto hay que pagar por la importación de combustible 6.575 millones de dólares, costos de producción de Petroecuador 5.016 millones de dólares, pago a petroleras privadas 1.186 millones de dólares y asignaciones a la Amazonía 301 millones. Los gastos suman 13.078 millones de dólares y quedan 1.262 millones. En términos prácticos, por cada $10 de ingresos petroleros, solo 80 centavos van al presupuesto general del Estado. El petróleo no son solo ingresos y gastos, también hay un monto importante que se deja de percibir, alrededor de 3.093 millones de dólares anuales por el subsidio de combustibles. El gobierno ha anunciado que este año esa cifra se reducirá por focalización de subsidios, pero ningún plan ha sido publicado. Esta es la distribución de los ingresos petroleros, pero no todos los montos se asignan según la proforma. Por ejemplo, hay valores pendientes de pago al Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico del periodo 2018-2023, que suman 407.7 millones de dólares según la última rendición de cuentas del Ministerio de Energía y Minas. Brasil bate récord histórico de casos de dengue con 1.800.000 contagios. El virus, que es transmitido por un mosquito, ha causado 561 muertes y hay otras 1.000 bajo investigación. Ileana Suárez con más detalles. Brasil está desbordado por los casos de dengue que continúan en aumento. En lo que va del 2024 reporta 1.800.000 contagios, superando la cifra total de 2023.
El Ministerio de Salud ha recurrido a campañas de vacunación y a jornadas de fumigación, medidas que no han detenido el avance de la enfermedad, que ha cobrado la vida de 561 personas y otros 1.000 decesos están bajo investigación. El mes pasado, el gobierno de Río de Janeiro declaró emergencia por la epidemia, con 49.000 casos de la enfermedad, mientras que la ciudad de Sao Paulo, la más grande del país, decretó ayer la misma medida, tras haber alcanzado 414 casos por cada 100.000 habitantes. En Sudamérica hay una gran ola de calor que, además de causar estragos, aumenta la reproducción de mosquitos y multiplica el riesgo de contraer enfermedades. El bloque de seguridad intervino la cárcel en la que está recluida Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis. Se trata del primer operativo en este reclusorio desde que se conoció que dará su testimonio anticipado en el caso Purga e ingresó al sistema de protección de víctimas y testigos. Informa Fabiola Santana. El bloque de seguridad intervino esta mañana a la Casa de Confianza de Chillogallo, sur de Quito, para realizar un control de armas y objetos prohibidos. Es la cárcel de mujeres donde está recluida Mayra Salazar, acusada por la Fiscalía como la operadora de la red delincuencial del caso Metástasis. Ella también dará su testimonio anticipado en el caso Purga e ingresó al sistema de protección para víctimas y testigos. Es el primer operativo para garantizar el orden en la pequeña cárcel desde que se conoció que Salazar testificará. Su aporte en el caso Purga es importante, pues gracias a sus chats se develó una estructura de corrupción en el sistema de justicia del Guayas y el acercamiento de judiciales con políticos y miembros de bandas criminales. El operativo incluyó 5 camiones militares, 1 de los vehículos Cobras, buses policiales y unidades móviles de vigilancia. Alrededor de 290 policías y militares revisaron muebles de ropa, bolsos, colchones y otros espacios donde pudieran guardarse objetos que puedan ser utilizados en actos violentos. Tras 6 horas de requisas que empezaron a las 6 de la mañana, los uniformados informaron no haber encontrado armas de fuego. Hemos encontrado teléfonos celulares, equipos electrónicos que no están autorizados para que tengan cada una de sus celdas y obviamente armas blancas, mas no hemos encontrado armas de fuego. Tenemos 5 pabellones y hemos revisado absolutamente todas las celdas respetando el debido proceso. Esa cárcel alberga cerca de 60 procesadas, embarazadas y sus hijos. Además de Mayra Salazar, están otras 2 vinculadas al caso Metástasis. Y el nuevo censo carcelario se realiza en 16 cárceles del país, que incluye muestras genéticas de los reos. Anteriormente no pudieron registrar a todos los presos debido a la inseguridad generada por las bandas criminales. Bessie Granja explica los cambios en este proceso. Funcionarios del Sistema de Atención a Privados de Libertad SNAI y de la Policía Nacional reconocen que están actualizando la información de los reclusos en 16 cárceles. Un nuevo censo penitenciario que básicamente se debe a que en 2023 la violencia generada por mafias criminales impidió el acceso y por ende el registro de todos los presos. La primera fase de este proceso servirá para verificar la identidad de los reos, tomar fotografías de tatuajes o cicatrices, registrar iris de los ojos y las huellas dactilares. Toda la información será huellas dactilares. Toda la información será procesada y recopilada en el consciente firma este documento. Pero si él no consiente, es decir, él no está de acuerdo, él no quiere que le tomen la muestra de hisopado bucal, también él procede y firma este registro. Hasta ahora, 9 reclusos se negaron. Luego el siguiente paso va a ser la clasificación de las personas por realmente ya no por mafias como está en el momento hecho, ¿no? Tenemos una cárcel para lobos, para choneros, para lagartos, para la mafia duende.
Según información del Sistema de Rehabilitación Social, en esta labor no participa el Instituto de Estadística y Censos INEC. Y justamente en Ecuador inició la creación de una base de datos de perfiles genéticos para investigación forense, criminal y humanitaria. Melín Ochoa con más detalles. En el Laboratorio de Genética del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses están las 3.794 muestras de hisopado bucal que peritos de criminalística han realizado a los presos de las cárceles de Chimborazo, Penitenciaría del Litoral y Cotopaxi. Aún faltan 6.706 reos para completar la primera fase que arrancó el 21 de febrero en los reclusorios. Los expertos con un hisopo tomaron muestras de saliva a los detenidos. Con la prueba, cada reo recibe un código único que es como un número de cédula o huellas dactilares. Se analiza una secuencia del ADN específica, la cual no nos indica ninguna característica física, únicamente ciertos marcadores moleculares que van a ser únicos en cada individuo, en cada persona. La doctora indicó que previo a la toma de la muestra se entrevista a cada preso. Todo el proceso dura 6 minutos. Fines genéticos es si es que tiene antecedentes de cáncer, transfusiones sanguíneas o donación de órganos. No hay una fecha de cuándo concluirá el proceso, pero luego de la población carcelaria se empezará la toma de muestra a policías, militares, agentes de tránsito, personas procesadas por delitos penales y quienes quieran obtener un permiso para portar armas. La muestra biológica recolectada pasará a una segunda fase que consiste en el análisis para obtener su perfil genético, el cual será subido a la base nacional de datos reservada. Esto servirá para investigaciones forenses, criminales y humanitarias. Varios objetivos. Proceder a la identificación de presuntos responsables en delitos penales. Servirá también para identificar a personas que estén desaparecidas, porque entrarán a estas bases de datos, podrían ser perfiles de familiares, para luego contrastar también con perfiles genéticos de cadáveres no identificados, que anualmente son inhumados a nivel nacional en nuestro país. La base de datos será administrada por peritos del Laboratorio de Genética Forense y de la Fiscalía General del Estado con usuarios restringidos. Una vez ingresada la información al sistema, se hace cotejamientos automáticamente y en caso de obtener una coincidencia, se indica a la autoridad fiscal. Esta tarde la Arquidiócesis de Guayaquil presentará un nuevo plan de contingencia para que se permita la realización de la procesión del Cristo del Consuelo. En el Consejo de Seguridad de la ciudad, que se desarrolló esta mañana, la policía presentó un análisis con un 75% de riesgo ante la inseguridad, por lo que recomendó la suspensión de este evento multitudinario. Sin embargo, la Arquidiócesis se comprometió a reducir el tiempo del recorrido por las calles del suroeste, que no se convoque a personas vulnerables, entre otras medidas. Con el nuevo plan de contingencia, las autoridades definirán en las próximas horas si se otorga el permiso o no. Más de $7 millones ha desembolsado la Seguridad Social en lo que va del año para el seguro de desempleo. ¿Cuál es el porcentaje que reciben los afiliados y cómo gestionarlo? Carla Delgado lo amplía. $7.900.000 ha desembolsado la Seguridad Social este año por el seguro de desempleo. El valor se paga durante 5 meses y corresponde al 70% del salario básico unificado a la fecha del cese de la relación laboral. En ese lapso, el afiliado recibe un total de $1.610. La Seguridad Social desembolsa automáticamente los rubros cada fin de mes, a partir del día 91 de estar desempleado. Más de 5.000 personas solicitaron este seguro desde enero, un número mayor si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, en donde 3.800 personas pidieron estos rubros. Los requisitos para acceder a esta prestación son tener al menos 24 aportaciones no simultáneas. Las 6 últimas deben ser consecutivas. Haber cumplido 60 días de estar cesante. Registrar la solicitud del seguro de desempleo a partir del día 61 de estar cesante, hasta un plazo máximo de 45 días posteriores. Este seguro se gestiona mediante una solicitud en la página www.ies.gov.es.
en la sección de trámites virtuales en seguro de desempleo. La balanza comercial 2023 evidencia que la economía nacional produjo, invirtió y consumió menos durante ese año. Comparadas las cifras con las del 2022, queda claro que hay una recesión en desarrollo. Hay distintas maneras de evaluar la economía de un país y una de ellas es su balanza comercial. Las cifras del 2023 muestran que la economía ecuatoriana se encuentra estancada y ello responde a una caída de la inversión, el consumo y la producción de bienes. Según datos del Banco Central, las exportaciones en 2022 fueron de 32.650 millones. En 2023 alcanzaron los 31.126 millones, registrándose una contracción del 4.7%. El mayor impacto en las exportaciones lo dio la reducción de un 22% en las ventas externas de rubros petroleros. Y la caída no fue mayor porque el sector privado, sobre todo el bananero y el minero, registraron incrementos importantes en su actividad. En el otro lado, las importaciones en 2022 fueron de 30.333 millones de dólares y en 2023 de apenas 29.128 millones, inferiores en un 4% si se comparan. La economía ecuatoriana el año pasado requirió de menos materias primas, produjo menos y consumió menos. En números fríos, la balanza comercial evidencia un superávit de 1.998 millones de dólares, pero en comparación con los registros del 2022, la reducción es del 14%. En otras palabras, se crece, sí, pero ese crecimiento no alcanza para que la economía se dinamice y arranque el motor de ese círculo virtuoso de inversión, producción y empleo. Javier Milei cumple 100 días en la presidencia de Argentina y ya ha enfrentado protestas. Su gobierno, centrado en el cambio del modelo económico, mantiene el apoyo de la mitad de la población, como informa Ileana Suárez. Los esfuerzos de Javier Milei por sanear la economía argentina en sus 100 primeros días levantan polvo. No hay plata. Desde que llegó al poder en diciembre, cortó por un año la publicidad institucional del gobierno en los medios de comunicación, restringió el presupuesto de la educación pública, ordenó que las universidades cobren los estudios a los extranjeros, suspendió la apertura de 5 universidades aprobadas por la ley durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández. También ordenó que las instituciones este año usen el mismo presupuesto de 2023. Derogó la ley de alquileres, con lo que el mercado inmobiliario dio un vuelco, al punto que los precios han bajado y la oferta se ha disparado. También eliminó los subsidios a la energía, el gas y el transporte. Esto provocó una reducción brusca del déficit fiscal. Las cuentas públicas registraron un superávit financiero de 397 millones de dólares en febrero, con una reducción del gasto del 36% interanual, el mayor recorte de caja en los últimos 30 años. Con el equilibrio de las cuentas públicas, frenó el alza del dólar. Y aunque esto parece conducir a una estabilización de la economía, es más difícil pensar en un crecimiento, porque la actividad comercial está paralizada. Argentina reporta una inflación interanual de 276,2%, la más alta del mundo. En lo político, Milei no logra consensos en el Congreso y su ley ómnibus, que le hubiera dado más facultades, fracasó. Su plan para reprimir protestas no ha detenido las movilizaciones de los sindicatos, organizaciones de las cuales Milei es un duro crítico. Aún así, Javier Milei cuenta con un amplio respaldo. Con fecha marzo, su aprobación supera el 50%. En el norte de Irak, provincias reportaron daños por inundaciones. La más afectada fue la de Duhok, donde las autoridades anunciaron la muerte de 2 personas y percances en más de 30 viviendas debido a las lluvias. El agua ingresó a las casas tras el desbordamiento de un río y muchos conductores fueron arrasados dentro de sus vehículos.
Estados Unidos evacuó de Haití a más de 30 de sus ciudadanos en un vuelo charter debido a la ola de violencia que enfrenta el país centroamericano por parte de las pandillas. El vuelo partió de Cabo Haitiano, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami. Dentro de Haití, unas 17,000 personas abandonaron la zona metropolitana de la ciudad de Puerto Príncipe para buscar refugio. Los grupos armados mantienen al país en una total inestabilidad política y social. El gobierno de México reconoció que hay casi 100,000 personas desaparecidas y aseguró que unas 20,000 han sido halladas desde agosto de 2023. Decenas de colectivos de búsqueda han acusado al Estado mexicano de pasividad ante la violencia y de disfrazar las cifras. Familiares de las víctimas se han adentrado en las zonas rurales para buscar restos de sus seres queridos, pero algunos solo han encontrado la muerte. Y una compañía de tecnología china desarrolla un robot bípedo todoterreno. La empresa LIMS Dynamics publicó las pruebas de campo de su modelo P1, capaz de desplazarse en suelos irregulares sin problema. Sus creadores dicen que los ensayos hechos en una montaña sirven para evaluar el aprendizaje de la inteligencia artificial de su androide, que le permite identificar el tipo de terreno en el que se encuentra y así puede ajustar sus movimientos y velocidad. La Embajada de Estados Unidos financia un entrenamiento a líderes barriales de Guayaquil y Durán en temas de liderazgo y estrategias para identificar y prevenir el consumo de drogas. Melín Ochoa informa que este proyecto funciona en 30 países. Marcando la derecha. Por la izquierda. En Sauces 3, donde operan dos grupos terroristas, el trabajo es contrarreloj. Con deporte, música y teatro, la Coalición Comunitaria Antidrogas de las Américas busca reclutar a los niños y adolescentes en esa zona del norte de Guayaquil y alejarlos de las bandas. Que es organizar una comunidad para que la misma comunidad pueda hacer actividades que le permitan influir más en el arte, deporte, en el estudio. Pero no es la única coalición en Ecuador. En Durán funciona otra. Luego de 2 años de talleres y cursos de liderazgo y de estrategias para identificar y prevenir el consumo de drogas, 60 líderes barriales se graduaron en este programa que cuenta con el apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos. Para que sea sostenible en el tiempo tiene que ser elaborado, manejado y tener liderazgo interno. Luego de la ceremonia, los graduados regresaron a sus sectores, Recreo 3 y Derecho de los Pobres. En este último barrio, por la delincuencia y las condiciones de las calles, no llegan los tanqueros, empeorando la situación de los residentes. Justamente otra de las misiones de estos líderes barriales es autogestionar las obras con ayuda de las instituciones públicas, privadas y policía, que también forman parte de la coalición. Lluvias de moderada y alta intensidad pronostica el INAMI para las provincias azotadas por altas temperaturas. Los detalles luego de la pausa. Con ahorro flexible de Banco Pichincha, ¿puedo ver crecer mi dinero todos los días? Todos los días puedes. ¿Puedo ganar interés desde el primer dólar? Obvio que puedes. Con ahorro flexible, tú puedes porque es tan flexible como lo necesitas. Ábrela ahora en pichincha.com, banca móvil o nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. El sabor del toque secreto de Ducales es único y diferente para todos. Para él, su sabor es una creación de los dioses del Olimpo. Para ella, disfrutar Ducales Provocación es sentir que su mundo se vuelve chocolate. Para ellos, disfrutar un postre con Ducales es sentirse en un universo lleno de sabor. Disfruta tu momento Ducales y siente su sabor único. Ducales, las galletas del toque secreto. Cuando me cambié de un día, estás a esto de aliviar una infección vaginal. De la noche a la mañana, el óvulo actúa directamente en el origen del problema, aliviando los síntomas como ardor, inflamación, picazón y hasta el cambio en el flujo. Con una sola aplicación, elimina el hongo que produce la infección. De una vez, estás lista para lo que te gusta. Lomecambe, experto en tu zona íntima. Porque juntos construimos Ecuador. En Kiwi y Mega Kiwi confiamos en la calidad de los productos hechos con manos ecuatorianas para que puedas construir o renovar tu hogar con la variedad y garantía que tus proyectos merecen. Nos sentimos orgullosos de ofrecerte los mejores productos fabricados en nuestro país. Kiwi y Mega Kiwi, ferretería, hogar y construcción.
Cuando aparece una mancha en el rostro es como la punta del iceberg. Solo vemos una parte del problema. Cicatricure crema antimanchas FPS 30. Su fórmula con niacinamida y pH resorcinol actúa en las capas profundas de la epidermis. En 4 semanas ayuda a desvanecer manchas del pasado, dejando el rostro luminoso, de tono uniforme y más hidratado. Cicatricure antimanchas. Si tú no quedas absolutamente satisfecha con los resultados de Cicatricure antimanchas, desvaneciendo manchas oscuras, te regresamos tu dinero. Quiero ganarme con Maggi $5 de felicidad para pagarle a la Messi, ir a hacer mercado o para cocinar. Quiero ganarme con Maggi $5 de felicidad. Junta 5 sobres de Maggi en polvo, 5 empaques de cubo y 5 de salsas o la sazón. Canjealos en Western Union y con Maggi gana el instante hasta $5 de felicidad. Con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan. Invierte y gana $30,000 en premios. En las zonas del país que soportan altas temperaturas se pronostican fuertes lluvias. La alerta de INAMI se extenderá hasta este sábado en 18 provincias. Vanessa Robles con el mapa. Las altas temperaturas que se registraron principalmente en el litoral y parte de la sierra serán aplacadas por lluvias de moderada y alta intensidad que caerán precisamente en estas regiones, advirtió el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. Esto se debe a la incidencia de la onda tropical Madden Julian y la favorable circulación de vientos que han ingresado por la costa ecuatoriana. Como ocurrió ayer en La Libertad, en la costa, las lluvias serán más intensas en la provincia de Santo Domingo y Los Ríos. El índice de precipitación será muy alto, mientras en la sierra, la advertencia por nivel muy alto de lluvias es para parte de Cotopaxi y Bolívar. El resto de la cordillera occidental registra advertencia alta. En la Amazonía, al sur de la región, como Morona, Santiago y Zamora Chinchipe, experimentarán lluvias de nivel alto. La alerta por precipitaciones se extenderá hasta el sábado 23 de marzo. Según el INAMI, los días con lluvias más intensas serán la noche del 20 y mañana del 21, y la noche del 21 hasta la mañana del viernes 22. La zona rural de Chandía es una de las más afectadas por el fuerte invierno en la provincia de Bolívar. Son cerca de 1,000 perjudicados por el colapso de vías y puentes. Odette Camacho con la noticia. En el cantón Echeandía son 13 las comunidades rurales donde el invierno ha arrasado con puentes y carreteras, dejándolos al borde del aislamiento. Pero para los 1,000 habitantes de estas zonas, quedarse incomunicados no es una opción, pues necesitan salir a vender leche, plátano y otros productos que mueven la economía del área. Tras el derrumbe que cerró el paso en la vía Camarón-La Pradera, comuneros se organizaron en grupos de 25 personas para retirar con sus manos la tierra que ha impedido el paso por esta carretera que conecta a 6 de las 13 comunidades. Esto mientras una retroexcavadora retira las piedras que obstaculizan el camino. Poco a poco se han abierto camino para que las 300 familias del sector puedan trasladar más de 1,000 litros de leche por día. Pero solo es un tramo en el cual nos favorece unos pocos metros para poder acercar un poco más nuestros productos hacia la ciudad. Pues a 300 metros un tramo de esa carretera desapareció y desde hace un mes los traslados los realizan mediante una olla que adaptaron con cuerdas como tarabita. Diariamente ejecutan entre 50 y 60 desplazamientos. Mientras que mediante la única ruta alterna, la vía Camarón-Chazo Juan-Guarumal, el tiempo se triplica. Y esa área tampoco ha estado exenta de los estragos del invierno. Allí los habitantes de otras 7 comunidades se movilizan con dificultad porque el desbordamiento de un río provocó el colapso de un puente y tuvieron que improvisar un paso de tierra junto al río. Se prevé que los trabajos en esta zona concluyan a finales de marzo, mejorando así la movilidad de la mitad de la zona rural de Echeandía.
En la provincia de Napo, un operador turístico busca conservar un área de selva primaria donde viven más de 1000 mariposas. Elizabeth Quesada con los detalles de Pimpilala, sitio donde además hay 4 cascadas. Don Euclides Aldaz, un operador turístico de 64 años y amante de la naturaleza, ha dedicado 2 décadas a la conservación forestal en su propiedad de 50 hectáreas en la parroquia Talac, Tena, provincia de Napo. Cerca de su hogar estableció Pimpilala, un santuario de mariposas, con una estructura de metal de 10 metros de altura y una cubierta transparente para la entrada de los rayos del sol. El sitio está ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yanganates. Hay 1.110 ejemplares, entre los que destaca la mariposa morfo, de un intenso azul eléctrico. La cola de cometa, cuyas alas son de color negro con manchas blancas y amarillas. Investigando, entonces de ahí me vino la idea de hacer un criadero para observación y poder conservar las especies para que la gente conozca y no destruya. El mariposario está regulado por el Ministerio del Ambiente y actualmente alberga a 55 especies. Aquí predominan flores exóticas que el mismo Euclides ha sembrado, como la verbena, tupirosa y pavamullo, para formar el hábitat ideal para su reproducción. Todos ponen huevos, ponen de abajo las hojas o encima las hojas, ponen una cantidad de huevos, unas especies, las grandes ponen de 30 a casi a 40 huevos. Y las pequeñas, hay ciertas especies que ponen hasta 80, 90 huevos. Y su ciclo comienza en huevos, 8 días en huevos, 2 meses en larvas alimentándose, 8 días en pupa, y ahí comienzan a ser la adulta. Los visitantes de Pimpilala no solo pueden disfrutar de la observación de mariposas, sino también realizar senderismo a lo largo de un trayecto de 4.5 kilómetros, que culmina con la vista impresionante de 4 cascadas, donde las mariposas también revolotean. Una selva primaria que van a observar algo natural, animales, aves y todo. Entonces una ruta de 2 horas y media de cascadas. La caída de agua de las cascadas va desde los 10 hasta los 30 metros de altura. Sudamérica es un destino turístico muy lindo. En este caso estamos visitando con parte del grupo que son de diferentes nacionalidades, de Australia, de Estados Unidos, Canadá y Suiza. Y estamos visitando esta hermosa tierra que es Ecuador. Es muy bien, me encanta. Las cascadas eran hermosas. Este atractivo turístico recibe cerca de 1000 visitantes al año, principalmente estudiantes, buscando conocer la importancia de las mariposas en los ecosistemas. Y más de 500 pinzones de 5 especies fueron liberados en la isla Floriana, en Galápagos. Y esto es parte del proyecto de restauración ecológica del sitio, como lo reporta Vanessa Robles. Estos pequeños pájaros son un verdadero ícono de las Islas Galápagos, porque no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Son los pinzones de Darwin, y específicamente este grupo ha vivido durante 8 meses en aviarios especiales. Han sido alimentados y supervisados por científicos internacionales y locales, pero luego de un proceso meticuloso dejarán el cautiverio para ser reintroducidos en su hábitat en la isla Floriana. Hemos hecho la liberación de las pinzones, de la parte alta y de la parte baja, cerca de 600 individuos que fueron recolectados. Los roedores y gatos son la principal amenaza de estas especies endémicas, por lo que durante 3 meses un equipo técnico limpió estas zonas, volviendo los espacios seguros, como parte del programa de restauración ecológica, que empezó el Parque Nacional Galápagos y durará 4 años. Las aves fueron equipadas con un dispositivo de seguimiento para controlar sus logros en esta época de anidación. Los pinzones de Galápagos son conocidos como la especie que ayudó a Charles Darwin a desarrollar su teoría de la evolución. Actúan como polinizadores, dispersores de semillas y controladores de insectos, sobre todo para la isla Floriana, considerada un laboratorio natural.